¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bueno, el momento de sus vidas en este momento es cerrar la escuela y pensar qué hacer, para dónde voy, definir la vocación, qué estudio, a qué me dedico, etc. Les voy a contar una historia de vida que tiene que ver con la vocación. Y es una historia que ustedes van a pensar que la inventé, que es exagerada, que es demasiado fantasiosa, pero no. Todo lo que les voy a contar es verdad, aunque les va a costar creerlo. Es la historia, como decían recién, de Oscar Alemán, un músico de jazz, un guitarrista que vivió hace mucho tiempo ya. Oscar nació en el Chaco, en la provincia de Chaco, en una familia muy humilde, eran 7 hermanos. Su papá y su mamá trabajaban en la siembra y la cosecha del algodón, que es lo que se produce en el Chaco, pero también eran músicos. La mamá tocaba el piano, su papá era guitarrista, y habían armado un grupo musical familiar donde tocaban todos, mamá, papá, hijos. Pero la vida era muy dura, eran muy pobres, y el papá decidió probar suerte en Buenos Aires, y del Chaco se vienen a Buenos Aires. Acá siguieron trabajando en lo que podían y seguían haciendo música, pero las cosas no iban bien. Y el papá decidió ir a probar suerte a Brasil. La mamá queda acá en Buenos Aires con 2 hermanitos chiquitos y el papá se va con los otros 5 hermanos a la ciudad de Santos, en Brasil. Se dedica al comercio y él pensaba, bueno, que iba a progresar. Bueno, no. Las cosas no iban bien en Brasil y tampoco las cosas iban bien en Buenos Aires. La mamá se enferma, el papá viaja para verla, la encuentra en una situación dramática, muy pobre, mal de salud, y la mamá se muere. Y el papá vuelve a Brasil, muy apenado, se había muerto su mujer, le iba mal, no podía salir adelante, y se tira de un puente y se suicida. Les dije que esta historia parece una exageración. Se mata el papá, entonces Oscar, con sus hermanos, quedan solos en Brasil, en Santos, prácticamente en la calle. ¿Qué más le podía pasar a Oscar, no? Bueno, los hermanos lo abandonaron. Cada cual se fue por su lado y él quedó solo, en la calle con 12 años de edad. En el periodo que había estado con su padre, había empezado más o menos a aprender a tocar la guitarra y el cavaquinho. El cavaquinho es una guitarra chiquitita de 4 cuerdas, parecida al ukelele. Y trabajaba de lo que podía. Ayudaba en la feria. En la puerta de un hotel de la ciudad, él abría la puerta de los autos que llegaban a cambio de unas monedas. Y su sueño, su vocación, que acá está el tema de hoy, era aprender a tocar el cavaquinho, perfeccionarse tocando esa guitarrita. Pero no tenía uno, y se paraba en la puerta de un local de instrumentos musicales y miraba los instrumentos, fascinado. Y un día entra y le dice al dueño de ese local, un luthier, un tipo que fabricaba instrumentos, le dice, mire, yo le quiero encargar un cavaquinho, pero no tengo la plata para pagarlo. Se lo voy a ir pagando de a poco y usted me lo va haciendo. Y el luthier le dice, bueno, dale, vamos a hacer así. El empleado de un restaurante se había apiadado de este chico que vivía en la calle y todos los días le daba un pan y una banana. Y eso era todo lo que él comió durante el tiempo en que ahorraba las monedas que juntaba abriendo puertas de autos para ir pagando de a poco su cavaquinho. ¿Qué más le podía pasar a Oscar? Un día escucha el rumor de que se había muerto el luthier. Entonces va corriendo al negocio a ver qué pasó y lo recibe la mujer que le dice, sí, mi marido murió, pero antes me dejó terminado tu instrumento, me pidió que te lo den su mejor estuche y ya no tenés que pagar nada más. Él se va a ese hotel donde trabajaba abriendo la puerta, lo dejaban dormir en un club nocturno que había abajo y empieza a practicar con el cavaquinho y aprende a tocarlo. Entonces un día en ese club nocturno había shows musicales y se enferma el músico que tenía que tocar. Entonces Oscar le dice al dueño, ¿no puedo tocar yo? Y le dice, bueno, dale, subite al escenario con su cavaquinho y toca. La gente lo aplaude, lo ovaciona y le pide que toque otra. Y él dice, esta es la única canción que sé, entonces tocala de nuevo.
Y ahí nace el Oscar Alemán músico, en medio de la pobreza, solo en Brasil. Lo conoce un músico ya profesional, bastante más grande que él, llamado Gastón Bueno Lobo, y le dice, vos tenés que dejar el cavaquinho y tenés que empezar a tocar la guitarra. Y le regala una, y forman un dúo, y empiezan a trabajar en diferentes teatros, diferentes lugares, y se van a Europa a tocar como el dúo que se llamaba Los Lobos. Se van a España y empiezan a recorrer toda Europa, y les empieza a ir bien. Oscar encuentra ahí su trabajo, su vocación, su pasión, que además era muy talentoso como guitarrista, era realmente muy bueno. ¿Qué más le podía pasar a Oscar? Bueno, Bueno Lobo se enferma mal y le dice, yo me tengo que volver a Brasil, no puedo seguir. Se vuelve a Brasil y lo deja solo en Europa, pero él ya era un músico con cierto prestigio y arma un nuevo grupo y sigue trabajando. Y parte del dinero que gana se lo mandaba a Brasil, a Bueno Lobo, que pasado un tiempo, que pudo haber pasado, se suicidó. Lo cual lo entristece mucho a Oscar, pero él sigue creciendo en Europa, sigue avanzando y llega a París. En aquellos años, París era el centro artístico del mundo. Todos los mejores músicos de jazz estaban ahí y empiezan a verlo y empiezan a reconocerlo como un gran guitarrista. Y conoce a una estrella de ese momento, que era una bailarina de Estados Unidos llamada Josephine Baker, que lo suma a su orquesta y ahí Oscar se consagra. Definitivamente le empieza a ir bien, gana prestigio, se hace famoso, gana dinero y la pobreza queda atrás. Entonces, bueno, ¿qué más le podía pasar a Oscar? Si iba todo bien. Entran los nazis en París. Y Oscar descendía de la tribu Qom. Era un originario, tenía la piel muy oscura, algo que no convenía en una ciudad dominada por los nazis. Lo expulsan de la ciudad, le roban todo lo que tiene, le quitan todos sus bienes y se vuelve a la Argentina sin un peso. Acá no lo conocía nadie, porque como artista él había empezado en Brasil y después se fue a Europa. Pero empieza a trabajar, empieza a tocar y se construye una imagen y una posición en la Argentina. Le empieza a ir bien como músico nuevamente, como un gran guitarrista de jazz, pero con los años y con la llegada del rock and roll, empieza a perder popularidad, empieza a perder convocatoria y se queda sin trabajo. Se queda sin trabajo, se queda sin dinero, nadie lo llama para tocar, nadie lo llama para grabar, las radios se olvidan de él y termina en la pobreza nuevamente. Hasta que un día llega a la Argentina una de las máximas estrellas del jazz de ese momento, un señor llamado Duke Ellington. Baja de un avión en Ezeiza y al primer periodista que se encuentra le dice, ¿qué es de la vida de Oscar? ¿Qué Oscar? Le dice el periodista. Oscar Alemán, el guitarrista. Ah, el guitarrista, no sé. ¿Cómo no sabes? No sé qué fue de Oscar. Pero al ver el interés de Duke Ellington, este tipo sale a buscarlo, consigue su teléfono, llama a la casa y lo atiende la mujer de Oscar. Y le dice, acá está Duke Ellington que quiere hablar con Oscar. Y la mujer no le cree. Piensa que es una joda. Dice, ¿cómo esta estrella va a preguntar por mi marido que está acá sin laburo, muerto de hambre? Corta, lo vuelve a llamar, atiende él. Entonces este periodista logra convencerlo de que era cierto y Oscar se larga a llorar, muerto de la emoción de que su viejo amigo de París, estrella absoluta, todavía lo recuerde. Y en ese momento, gracias a Duke Ellington, el periodismo vuelve a tomarlo en cuenta, el mercado lo vuelve a incorporar, vuelve a trabajar y vuelve a desarrollar su carrera. ¿Por qué les cuento esto hoy? Arranqué hablando de vocación y Oscar era una persona que tuvo una vocación muy clara desde muy chico y no le fue fácil. Fíjense contra todo lo que tuvo que luchar. Tuvo que luchar contra la pobreza, contra la muerte, contra el odio, contra el olvido, pero siempre aferrado a su sueño y a su vocación, pudo salir adelante. Entonces, si ustedes tienen un sueño, yo les sugiero que vayan por él y hagan todo lo que tengan que hacer para lograrlo. Y si no lo tienen, búsquenlo, porque en algún lugar debe estar.
Acá hay un montón de stands con carreras, así que se pueden acercar, pueden preguntar y tal vez hoy encuentren su cavaquinho. Muchas gracias.